Este mes de junio se cumplen 42 años desde la primera elección democrática directa del Parlamento Europeo. Y en diciembre se cumplirán 12 años de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Quiere esto decir que hace 40 años que este Parlamento Europeo no tiene ninguna falta de legitimación democrática ni ningún déficit de competencia legislativa. Es Parlamento legislador desde el Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales sobre competencias que lo fueron durante mucho tiempo de los Estados miembros, entre ellas nada menos que la libre circulación, que es un derecho fundamental consagrado en la Carta, artículo 45, y que es la base jurídica de este instrumento. Y, sin embargo, este Parlamento, que no tiene ningún déficit de legitimación democrática ni de competencia legislativa, sí lo tiene para ser noticia. Tiene un grave problema para conseguir ser noticia, y más aún, si cabe, para ser buena noticia. Pero es el caso que este Parlamento es buena noticia con ocasión de una negociación completada en tiempo récord. La Comisión toma iniciativa para intentar reparar uno de los mayores problemas que ha causado la pandemia del COVID, la suspensión de Schengen y de la libre circulación en la Unión Europea. Por tanto, con una grave restricción del derecho fundamental más apreciado de la ciudadanía europea. Toma iniciativa a finales de marzo. El Parlamento Europeo vota su mandato de negociación y el procedimiento de urgencia a finales de abril. Y en un tiempo récord, a finales de mayo, hemos completado un acuerdo mutuamente aceptable que nos permite hoy, 8 de junio, acometer la votación definitiva y esperablemente el impulso final para la entrada en vigor el 1 de julio, que era de lo que se trataba. Un mensaje positivo a la ciudadanía europea que este Parlamento está haciendo cuanto puede para relanzar la libre circulación en el espacio Schengen y hacerlo, además, cumpliendo con su mandato negociador, preservando los derechos fundamentales de los europeos, en particular la confidencialidad de los datos personales, en el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos, respetando el principio de igualdad y, por tanto, la prohibición de discriminación, que está consagrada también terminantemente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículos 20 y 21. Hacerlo con garantías de seguridad jurídica, por tanto, ofreciendo claridad y certeza del derecho allí donde en estos momentos o hasta estos momentos ha imperado la oscuridad, la confusión y la inseguridad jurídica como consecuencia de la acumulación de medidas de emergencia impuestas unilateralmente por los Estados miembros, en restricción severa de los derechos fundamentales, y entre ellos el derecho fundamental a la libre circulación y al disfrute, por tanto, del espacio Schengen. Lo hemos hecho, además, obteniendo en el curso de la negociación una respuesta que el Parlamento Europeo esperablemente estimará adecuada, de acuerdo con el voto ampliamente mayoritario que obtuvo en la comisión competente que tengo el honor de presidir, la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior, en dos asuntos fundamentales. El primero, acotar, ahormar en derecho europeo la competencia reivindicada de los Estados miembros de imponer medidas restrictivas a la libre circulación, a pesar del certificado que estamos poniendo en marcha y que debe entrar en vigor el 1 de julio. Por tanto, acotamos en derecho europeo esa reivindicada competencia de los Estados, estableciendo como reglamento europeo y, por tanto, como acto legislativo directamente vinculante para los Estados miembros, directamente aplicable desde su entrada en vigor y directamente invocable por los ciudadanos ante los tribunales de justicia, los principios de proporcionalidad y necesidad en cualquier medida adicional que puedan verse obligados los Estados miembros a imponer en aras de la preservación de la salud pública, que deban anunciarlo en 48 horas de anticipación, que además deban anunciar 24 horas antes de la entrada en vigor de esas medidas restrictivas a la ciudadanía de manera clara, oportuna y completa en qué va a consistir la restricción, que justifiquen además los motivos, expliquen el alcance y, sobre todo, establezcan la fecha de entrada en vigor de esa medida adicional y, en su caso, su duración,
para que la Comisión, de manera centralizada, pueda proceder a informar al resto de las instituciones europeas y, por supuesto, este Parlamento Europeo, que se reserva su derecho de escrutinio y de control, como sobre los actos delegados que quedan deferidos a la Comisión en el completamiento del régimen jurídico previsto en este reglamento. Este reglamento permite, por fin, certificar de manera unitaria, de acuerdo con los principios de integridad, autenticidad y veracidad de los datos, que el portador o portadora, primera opción, ha sido vacunado con una de las vacunas reconocidas en la Agencia Europea del Medicamento en la lista de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Segunda opción, ha obtenido una prueba negativa, sea PCR o de antígenos, con suficiente garantía de fiabilidad en los últimos días, en las últimas 72 horas, o tres, ha superado la enfermedad y, por tanto, tiene una certificación de recuperación inmunológica. Esas tres opciones establecerán seguridad jurídica, por tanto, y no discriminación, con garantía de protección de los derechos fundamentales. Quiero celebrar que este acto legislativo haya conseguido completarse en una presidencia europeísta como la presidencia portuguesa, que ha hecho su trabajo intentando acercar posiciones. Pero ahora queda el trabajo de los Estados miembros. Son ellos los que tienen que garantizar de manera fehaciente, cumplidora del derecho, la infraestructura tecnológica y la capacidad de certificar cuanto antes a los ciudadanos europeos para que podamos restablecer la libre circulación de personas y el fully functional Schengen, que tanto hemos echado de menos durante la pandemia del COVID.